Bienvenido a la clase de Ven, Sígueme de Santos de Sion. Este video es un material complementario a su estudio personal y familiar del Libro de Mormón. Comencemos. Hola a todos, mi nombre es Dustin Cruz y le doy la bienvenida a la lección número 8 del Libro de Mormón aquí en el canal de Santos de Sion. Hoy estudiaremos juntos el libro de Segundo de Nefi. Abarcaremos los capítulos del 6 al 10. El manual de Ven Sígueme titula a esta lección «Oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios». Así que vamos a aprender hermosas lecciones en estos capítulos. Antes de comenzar, quiero disculparme el retraso de los videos. La razón de eso ha sido que recientemente tuve unas vacaciones familiares con mi esposa y con mis hijos y también la visita de mi papá y de mi hermana de Perú. Pero estoy muy feliz y estoy muy agradecido también porque ya estoy muy bien de salud. Gracias por sus palabras, gracias por sus oraciones. En la lección pasada aprendí que nosotros como padres debemos dar bendiciones a nuestros hijos. Si en este momento hay padres que me escuchan que tienen hijos y ellos poseen el sacerdocio, por favor, denle bendiciones a sus hijos. Al igual como leí, no solamente enseñó y bendijo, sino que también les prometió con el poder que él tenía. Nosotros como padres podemos proteger a nuestros hijos si usamos el sacerdocio para bendecir sus vidas. Así que hermanos y hermanas, por favor, siempre busquen que sus hijos reciban bendiciones del sacerdocio. Y una aclaración con respecto también a la lección pasada es que en una parte mencioné, en esta conversación que tuvo Leí con su hijo José, le explicó que él descendía de profeta fiel que vivió hace más de 3000 años llamado José, que vivió en Egipto. También se profetiza del profeta vidente que es José Smith, pero José Smith no proviene de la descendencia de José, el hijo de Leí, sino que ambos tienen en común que ambos provienen de José de Egipto. Solamente esa aclaración, ya que en una parte di a entender de que José Smith descendería de José, el hijo de Leí. Así que solamente fue una equivocación y mil disculpas por eso. Así que comencemos con el bloque que vamos a estudiar el día de hoy desde los capítulos del 6 al 10. Es un bloque largo y también hay un hermoso capítulo doctrinal que es específicamente el capítulo 9. Pero en este bloque vamos a ver el famoso sermón o el discurso del profeta Jacob al pueblo nefita. ¿Qué podemos, antes de entrar en estos capítulos, dar como introducción? Primero, en la versión de 1830, los capítulos del 6 al 8 corresponden a un solo bloque de escrituras. Quiere decir que cuando Nefi está registrando lo que nosotros tenemos en el Libro de Mormón, no dividió las palabras de Isaías como está en nuestras ediciones actuales, sino que él lo mencionó de corrido. Así que cuando nosotros leamos este discurso de Jacob, léanlo de forma continua, porque esa era la idea que tenía el profeta en mente cuando escribió el capítulo del 6 al 8, que corresponden al capítulo 5 de la versión de 1830. En el manual de Ven Sígueme leemos que ya habían transcurrido al menos 40 años. 40 años habían pasado al menos, porque recuerden que en el capítulo pasado terminamos cuando Nefi dice que ya pasaron 40 años y ya vivieron guerras, en este caso el pueblo nefita. Continúa diciendo Jacob, que era un hermano menor de Nefi y había sido ordenado como maestro de los nefitas, quería que el pueblo del convenio supiera que Dios nunca los olvidaría, por lo que ellos nunca debían olvidarlo a él. Y luego dice, entre esas promesas ninguna es mayor que la promesa de la expiación infinita para vencer la muerte y el infierno. Por ello Jacob concluyó diciendo, anímense pues vuestros corazones. Vamos ahora sí a comenzar con segundo de Nefi capítulo 6. En este capítulo 6 vamos a ver el inicio del discurso de Jacob. El profeta Nefi va a registrar este discurso y se va a registrar en primera persona, como lo vamos a ver. ¿Qué podemos decir antes o qué antecedentes podemos dar de este discurso? Primero, Jacob probablemente tendría en este momento 30 años. Algunos han sugerido, algunos estudiosos como Jack Welch, que Jacob probablemente recién haya sido ordenado sumo sacerdote, ya que los sumos sacerdotes bajo la ley judía eran ordenados a los 30 años según la tradición. Así que es muy probable que Jacob
a sus 30 años, haya sido ordenado como sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec, ya que ellos no tenían el sacerdocio levítico, ellos no eran levitas, sino que ellos descendían de Manasés. Así que es muy probable que Jacob haya sido recién ordenado sumo sacerdote o sacerdote y él esté dando un hermoso discurso no solamente para el pueblo de Nefi, sino también para nosotros. Ahora, otro estudioso de la iglesia, William Hamblin, ha sugerido que este discurso se dio en la festividad que los judíos celebraban, en esta festividad que Jehová estableció, que se conocía como el Día de la Expiación o Yom Kippur. Así que imagínense, Jacob no solamente es el sumo sacerdote, tiene 30 años aproximadamente, y en este momento que ha sido llamado como sumo sacerdote, se celebra el Día de la Expiación, en donde el sacerdote representaba al pueblo y efectuaba sacrificios para expiar los pecados de todas las personas. ¿Y por qué postula este estudioso que este discurso fue dado en ese momento debido a la estructura que tiene su discurso de Jacob? Ahora, ¿qué más podemos decir de este discurso? Según el versículo 4 del capítulo 6 dice que esta fue una asignación que le dio el profeta Nefi, es decir, el profeta, quien ese entonces era el rey o protector del pueblo nefita, le dio esta asignación a Jacob y él habla sobre este tema que vamos a estudiar el día de hoy. Este sermón o discurso duró 2 días y vamos a ver que Jacob hace una pausa, termina su primer bloque, el primer día de su discurso es del 6 al 9 y el capítulo 10 es un resumen, es un discurso ya final, un discurso que resume casi todo lo que enseñó el primer día. Así que antes de comenzar ya a leer el capítulo 6, quiero poner la estructura que vamos a encontrar en este bloque del 6 al 10. Primero, en el capítulo 6, tenemos la introducción del discurso de Jacob y algunas profecías que él menciona. En los capítulos del 7 al 8 vamos a ver específicamente las palabras de Isaías. Y en el capítulo 9 vamos a ver un comentario de Jacob. Y en el último capítulo, en el capítulo 10, vamos a ver su segundo discurso. Un discurso que resume específicamente temas que vio en el primer día o en su primer discurso. Ahora sí, comencemos a leer el capítulo 6, que es lo que queremos nosotros ver. Primero dice en el versículo 1 las palabras de Jacob, hermano de Nefi, las cuales habló el pueblo de Nefi. Aquí está poniendo Nefi una introducción a las palabras de su hermano, porque es Nefi quien está registrando las palabras de su hermano Jacob. Nefi comienza a registrar el discurso de su hermano en primera persona. Dice, yo Jacob, habiendo sido llamado por Dios y ordenado conforme a su santo orden, y habiendo sido consagrado por mi hermano Nefi, entonces aquí está mostrando Jacob que él no solamente ha sido ordenado por un profeta de Dios, sino que él ha sido también llamado por Dios. Es tan importante esta línea, ¿no? Cuando uno recibe un llamamiento, no solamente nos ordena una persona que representa al Señor aquí en la tierra, un líder, sino que también este líder ha sido inspirado y es el Señor en última instancia quien está confiando en nosotros para dar un llamamiento. Así que dice que él ha sido llamado por Dios y ordenado. Y por eso mencioné hace un momento, muchos creen que recién ha sido Jacob llamado sumo sacerdote del templo nefita, y él comienza a dar este bello discurso. Tendría 30 años aproximadamente. Dice en el versículo 3, sin embargo, os hablo otra vez, porque anhelo el bienestar de vuestras almas. Sí, grande es mi preocupación por vosotros. Esta no es la primera vez que habla Jacob. Es probablemente la primera vez que él habla como sumo sacerdote, pero él ya había hablado muchas veces al pueblo, invitándoles ¿a qué? Invitándoles a venir al Señor, a obedecer al Señor. Pero también dice, sí, grande es mi preocupación por vosotros. En inglés dice, sí, grande es mi ansiedad por vosotros. Ahora, cuando uno va al diccionario Webster, que es contemporáneo de la época de José Smith, dice lo siguiente: preocupación o solicitud respecto de algún evento futuro o incierto que perturba la mente y la mantiene en un estado de dolorosa inquietud. Entonces, imagínense, está diciendo que sí es una preocupación, por eso se tradujo al español como una preocupación, pero ¿por qué viene esta preocupación? Dice por algún evento que es incierto y dice que mantiene en un estado de dolorosa inquietud. Es decir, Jacob ha tenido una visión y eso lo vamos a ver ahora en el capítulo 6. Él ha tenido una visión y en esa visión del futuro, él está muy preocupado por
el pueblo del convenio, es decir, por el resto, porque ellos son un resto de la casa de Israel que ha sido llevado a una nueva tierra prometida. Así que cuando Jacob comienza a dar este bello y hermoso discurso de 2 días, su mente está muy preocupada por las cosas que él ha aprendido, por las visiones que él ha tenido. Aquí en el versículo 4 dice, y ahora bien, he aquí quisiera hablaros acerca de cosas que son y que están por venir. Por tanto, os leeré las palabras de Isaías, y son las palabras que mi hermano ha deseado que os declare. Yo me imagino que cuando Nefi quizás se reunió con su hermano Jacob, no sé si leyeron juntos las planchas de bronce o si comenzaron a platicar con respecto a sus visiones, pero Nefi le dijo, yo quiero que tú declares estas cosas al pueblo en este día que probablemente puede ser el día de la expiación o el Yom Kippur. Y dice, y os hablo para vuestro bien, para que conozcáis y glorifiquéis el nombre de vuestro Dios. Quiero que ustedes durante este capítulo 6 y durante todo el discurso tengan en mente esto. ¿Por qué está escribiendo Jacob este discurso? Dice, para que, primero es para nuestro bien espiritual, pero también dice para conocer y glorificar el nombre de vuestro Dios. Jacob quiere que con las palabras de Isaías conozcamos al Salvador, a Dios, y después de conocerlo, glorificarlo a Él por las cosas que Él hace por nosotros. Entonces, esa es la visión que tiene en este momento el profeta Jacob. El Elder Begnar, por ejemplo, ha dicho, un propósito importante de la vida mortal no es simplemente saber acerca del unigénito del Padre, sino también procurar conocerlo. 4 pasos esenciales que pueden ayudarnos a llegar a conocer al Señor son ejercer fe en Él, seguirlo, servirle y creerle. Así que aquí en la tierra no estamos solamente para saber del Señor o para saber de Dios, sino necesitamos conocerle a Él, tener una relación con Él. Y entrar en una relación con el Señor es sinónimo de hacer un convenio con Él. Y ese es el propósito de Jacob al usar las palabras de Isaías. Él desea que nosotros, que somos sus oyentes en este momento, porque Nefi está registrando el discurso de su hermano, él y su hermano desean que conozcamos al Señor y que glorifiquemos su santo nombre. Ahora bien, las palabras que os leeré son las que habló Isaías acerca de toda la casa de Israel. Por tanto, se os pueden comparar porque pertenecéis a la casa de Israel. Hermanos y hermanas, nuevamente les reitero, este discurso no solamente es para la época del profeta Jacob, es un discurso para nosotros, y al igual como ellos son un resto de la casa de Israel, nosotros también somos de la casa de Israel, ya sea por adopción, si hemos entrado a las aguas del bautismo, o ya sea que somos literalmente descendientes de la casa de Israel. Y es por eso la importancia de las bendiciones patriarcales, donde conocemos nuestro linaje con respecto a la casa de Israel. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 6 comienza Jacob a citar ciertos versículos o ciertos pasajes que están en Isaías 49. Pero ¿cuál es lo curioso? Que cuando Nefi, en 1 Nefi 21, citó las palabras de Isaías, justamente terminó en ese capítulo, en Isaías 49. ¿Y qué hace su hermano Jacob? Comienza su discurso en donde se había quedado su hermano. Así que por eso a mí me gusta imaginar que Nefi y Jacob se reunieron antes y él recibió esta asignación. Habla de estos temas, te recomiendo hablar de estos temas. ¿Y qué escrituras lee? En donde dice que los gentiles serán un estandarte para los del pueblo de Israel y que ellos serían ayos y reinas y que ellos serían un medio para poder recoger al Israel en los últimos días. Y dice en el versículo 8, y ahora yo, Jacob, quisiera hablar algo concerniente a estas palabras, porque aquí el Señor me ha manifestado que los que se hallaban en Jerusalén de donde vinimos han sido destruidos y llevados cautivos. Recuerden que Jacob no conoció Jerusalén, él nació en el desierto, pero en este momento está recibiendo una visión del Señor, está viendo a Jerusalén, de donde ellos provienen, y que está viendo que ellos han sido llevados cautivos, al igual como lo había visto Leí. Ahora también lo está viendo Jacob en visión. Ahora, antes de continuar, yo les recomiendo que ustedes vayan al video donde nosotros aprendimos las palabras de Isaías por parte de Nefi y nosotros vimos en ese momento que el nombre de Isaías significa que Jehová salva. Vimos que él profetizó entre el año 740 700 años antes de Cristo.
es decir, 100 años antes que comenzara la historia del Libro de Mormón, y vimos cómo del 1 al 39 son profecías con respecto a los juicios de Dios, y desde los capítulos 40 al 66 son mensajes de esperanza y restauración o liberación para los judíos que han sido llevados cautivos a Babilonia y para aquellos que han sido esparcidos. Estos capítulos que vamos a estudiar el día de hoy pertenecen a este bloque que son mensajes de esperanza, mensajes de restauración y mensajes de liberación. Ahora quiero que ustedes vean los detalles de la visión de Jacob que él menciona en este capítulo. Y recuerden lo que dijo el elder Dallin H. Oaks. Las palabras de Isaías tienen múltiples cumplimientos y a distintos niveles. ¿Y qué estamos viendo aquí? Estamos viendo 2 cautiverios y 2 liberaciones. ¿Cuál es el primer cautiverio? ¿Cuál es el primer cumplimiento? Por ejemplo, el pueblo judío había rechazado al Señor, había roto los convenios del Señor y habían rechazado a los profetas. Rechazaron al profeta Lehi, lo quisieron matar y esa fue la razón por la que salió de Jerusalén. Debido a su iniquidad, debido a que desobedecen a Dios y se alejan del Señor, ellos son llevados cautivos a Babilonia. Sin embargo, ellos van a ser liberados cuando el imperio Babilonia sea derrotado por el imperio persa y el rey Ciro permita que el pueblo judío sea liberado y puedan retornar a su tierra, la tierra de Jerusalén. Ahora, esto nuevamente se está repitiendo. ¿Por qué? Porque ahora vino Cristo, el Hijo de Dios, pero esta vez ellos no rechazaron a los profetas, sino al mismo Hijo de Dios y lo crucificaron y le dieron muerte. Así que esa es la razón por la que el Señor permite que Roma y que otras naciones dispersen a los judíos, se produzca el esparcimiento de las naciones judías y ellos estén cautivas en la grande y abominable iglesia. Y ahora vamos a ver ya no un recogimiento hecho por un rey persa, sino un recogimiento no solamente espiritual, sino físico. Y este recogimiento comienza con la restauración de la iglesia en los Estados Unidos. Físicamente, inicia un preámbulo de este recogimiento físico con el establecimiento de la nación de Israel y promete una liberación futura, una liberación plena y completa, que es la segunda venida de Cristo. Así que pueden ver estos 2 cumplimientos que está mencionando aquí el profeta Jacob en el capítulo 6, en la introducción de su hermoso discurso que va a mencionar. ¿Qué frases me gustan? Es el versículo 11 que dice que cuando lleguen al conocimiento de su Redentor, serán reunidos de nuevo a las tierras de su herencia. Ese es el propósito del libro de Mormón. El libro de Mormón es la señal que ya comenzó el recogimiento de Israel en los últimos días. ¿Y cuál es el propósito del libro de Mormón? Es que nosotros conozcamos que somos el pueblo del convenio, conozcamos los convenios que el Señor ha hecho con la casa de Israel y que nosotros somos un resto de la casa de Israel. Quiero leer el versículo 18. Dice, después de terminar con unas palabras de Isaías, dice, y conocerá toda carne que yo el Señor soy tu Salvador, tu Redentor y el fuerte de Jacob. ¿Cuál es el propósito de Jacob? Que nosotros conozcamos al Señor. ¿Cómo podemos conocer al Señor? Entendiendo las profecías de Isaías. ¿Qué está diciendo en este momento Jacob? El Señor algún día va a regresar. El Señor va a liberar prontamente, ¿no?, a Jerusalén cuando venga el imperio persa, pero luego vendrá el Hijo de Dios, rechazarán al Hijo de Dios y otra vez serán llevados cautivos espiritualmente entre todas las naciones, espiritualmente hablando por la iglesia grande y abominable, pero aún así Dios levantará la iglesia de Jesucristo, restaurará su iglesia y permitirá que el recogimiento dé inicio. Así que aquí estamos conociendo al Señor, que el Señor es una persona que es fiel a los convenios, que Él nunca nos va a abandonar, que es amoroso, que es fuerte, que es poderoso. Es por eso que Jacob está hablándonos a nosotros las palabras de Isaías. A veces en medio de las aflicciones y problemas podemos pensar que Dios nos ha abandonado o podemos sentir que Dios no tiene el control de todas las cosas, que Él no es poderoso para ayudarme en mis problemas económicos, en mis problemas familiares o en nuestros problemas en cualquier ámbito. Pero yo quiero testificarles que Dios tiene todo poder. Como lo dice Isaías, el poder del Señor es tan grande que no importa las naciones que estén en contra del pueblo del convenio. Mientras seamos fieles a nuestros convenios, vamos a tener el poder y el acceso
al poder de la divinidad, al poder de Dios en nuestras vidas. Ahora sí pasemos al capítulo 7, que corresponde a Isaías 50. Recuerden que en este discurso no ha habido una pausa, no ha habido un corte, sino que Jacob lo está citando de forma continua. ¿Y de qué habla este hermoso capítulo de Isaías 50? Vamos a ver la relación que tiene el Señor con el pueblo del convenio. El propósito en este momento de Jacob es que conozcamos a Dios y conozcamos qué tan leal, qué tan fiel, qué tan poderoso es y cómo Él ve la relación que Él tiene con nosotros, sus hijos aquí en la tierra. Él no nos ve como personas no importantes o personas que no tienen ninguna valía. Él nos ve como lo más importante de todas sus creaciones. Y este capítulo nos va a ayudar a ver esta hermosa relación de Dios con el pueblo de Israel, de Dios con nosotros, con la iglesia de Cristo. Porque en el capítulo 9, en el versículo 1, vamos a ver que dice Jacob, que he leído estas cosas, es decir, los capítulos que ahorita vamos a ver, en el capítulo 7 y 8, para que sepáis de los convenios del Señor, que ha concertado con toda la casa de Israel. Entonces, este capítulo no solamente nos va a ayudar a conocer a Dios, sino también a conocer los convenios del Señor, esta hermosa relación entre Dios y nosotros. Y al igual como en la antigüedad Dios llamó a Isaías, Dios está llamando a Jacob para ayudarnos a entender y a entrar en una relación con el Señor. En la actualidad el presidente Nelson nos invita a que nosotros nos mantengamos en la senda de los convenios. Y si no hemos hecho convenios, nos invita a entrar en una relación con el Señor, a entrar en las aguas del bautismo, que es nuestro primer convenio que nosotros podemos hacer al entrar en esta senda. Y vamos a ver una estructura de corte también desde los versículos 1 al 3, donde vamos a ver la acusación de Israel y cómo en este caso es el Señor quien se va a defender. Él es el acusado en este momento. Israel se está quejando de que Dios ha abandonado, Dios le ha abandonado a él, Dios ha roto el convenio que hizo con Abraham. Pero vamos a ver el versículo 1 que dice, sí, porque esto dice el Señor, ¿te he repudiado yo o te he echado de mi lado para siempre? Vemos aquí cómo es que el Señor comienza a dar defensa a la acusación que le hace Israel. Dios no lo ha abandonado, más bien le hace esta pregunta. Aquí el Señor está introduciendo esta hermosa imagen de un matrimonio en donde Dios es el esposo y donde la casa de Israel es la esposa, es la novia en este caso. Y el Señor está pidiendo en este momento pruebas de la acusación. ¿Ustedes me están acusando de abandonarlos, pueblo de Israel? Díganme, ¿dónde está la carta de divorcio? Porque bajo la ley de Moisés, cuando una persona quería repudiar a su esposa, tenía que darle una carta de divorcio. Y no solamente esto, si una persona ha recibido carta de divorcio, luego no se pueden volver a casar. Bajo la ley de Moisés, una persona que se ha divorciado ya no puede regresar con su antiguo cónyuge. No es posible. Entonces, por eso el Señor dice, ¿te he repudiado yo o te he echado de mi lado para siempre? Porque una vez que está la carta de divorcio, ya no hay forma de restaurar este matrimonio. Pues así dice el Señor, ¿dónde está la carta de divorcio de tu madre? Nuevamente el Señor sigue pidiendo pruebas. No hay carta de divorcio. Israel no ha sido dado a otra persona. Israel no ha sido dado a Babilonia. Esa acusación que está haciendo Israel en este momento es falsa. Y en estos 3 versículos vemos este formato de corte en donde Jehová está hablando, ¿no? Como dando defensa a la acusación de Israel. Pero no solamente está enseñando esto. Como no hay carta de divorcio, también puede haber reconciliación. Esta parte es muy hermosa. Pero continuemos. Dice, ¿a quién te he abandonado? ¿O a cuál de mis acreedores te he vendido? Sí, ¿a quién te he vendido? Entonces aquí sigue haciendo preguntas y exigiendo pruebas al pueblo de Israel de la supuesta acusación de abandono. En el antiguo Israel, cuando una persona tenía una deuda y esta persona no podía pagar la deuda a su acreedor, el acreedor podía tomar a uno de los hijos del deudor y venderlo como esclavo para pagar la deuda. Así que en este momento el Señor les está diciendo, primero, yo no tengo una deuda con nadie y yo no he tomado a los hijos de la casa de Israel, en este caso a los hijos de Jacob, a los descendientes de la casa de Israel, y yo no los he vendido como esclavos, porque yo no tengo deudas y yo tampoco tengo el interés de venderlos a ustedes como esclavos. Eso es lo que les está diciendo en este momento
el Señor en el versículo 1. Sí, ¿a quién te he vendido? El Señor nuevamente no está en deuda con nadie y Él no les ha vendido en este momento a Babilonia, en donde ellos están siendo llevados cautivos. Sin embargo, al final del versículo 1 vamos a ver quién es el verdadero culpable. No es Jehová, no es Dios. Dice, he aquí, por vuestras maldades os habéis vendido, y por vuestras iniquidades es repudiada vuestra madre. Ha sido el propio Israel que se ha vendido debido a sus pecados. Ha sido Israel quien ha sido separado, pero no está divorciado del Señor. Recuerden, están separados, pero no están divorciados. Y puede haber reconciliación. Y me encanta la palabra reconciliación, porque uno cuando va a la guía de estudio para las Escrituras y busca la palabra expiación, dice la reconciliación del hombre con Dios. ¿Qué es lo que el Señor les está diciendo? Primero, no hay divorcio, pero ustedes se pueden reconciliar conmigo, porque yo he sido fiel a ustedes. Aquí estamos aprendiendo cómo es el Señor con respecto a los convenios que hace con nosotros. No solamente en la antigüedad, sino también en la actualidad. Dios es fiel. Por más que nosotros nos hayamos separado del Señor, por más que nosotros hayamos sido rebeldes como lo fue el Israel antiguo, el Señor aún nos invita a reconciliarnos con Él. Podemos reconciliarnos con Dios a través de la expiación de Cristo. La reconciliación que esperan los judíos no solamente es regresar a los convenios, sino también regresar a su tierra, porque para ellos esto está unido. Las promesas del Señor son esas, no solamente un recogimiento espiritual, sino también uno físico. Pero nosotros, cuando nos sintamos abandonados, debemos recordar eso, el Señor no nos va a abandonar. Y si hemos cometido pecados que nos han alejado, y nosotros somos los culpables de no gozar de la compañía de Dios en nuestras vidas, si quizás nosotros nos alejamos de la iglesia por cuestiones de pecados, siempre recuerden las palabras del Señor. Ustedes no tienen una carta de divorcio, ustedes no han sido abandonados, ustedes pueden regresar. Así que estamos viendo en este versículo 1 que el Señor que ha sido acusado ha sido fiel a su convenio y que el culpable en realidad es Israel. Luego en los versículos del 2 al 3 vamos a ver que el Señor desea traernos de regreso al convenio, desea redimirnos y tiene todo poder y da ejemplos de su poder. Luego en el versículo 4 vamos a ver que comienza a hablar el siervo, se comienza a hablar del siervo de Jehová. Dice a uno al que se le dio lengua de sabios. Aquí está hablando del siervo sufriente de Isaías 53. En este caso el siervo es Jesucristo. Y aunque el siervo se puede aplicar a diferentes profetas, se puede aplicar a Isaías en ese momento, quien cumple de forma cabal las profecías de Isaías es Cristo. En el versículo del 6 al 7, por cuestiones de tiempo, ya no lo vamos a leer, pero habla los sufrimientos que va a tener el siervo, los sufrimientos del Mesías por nosotros y su crucifixión. Luego vamos a ver del versículo del 7 al 9 que el siervo revela la autoridad divina con la que cumplirá su misión, porque dice, y el Señor está cerca y me justifica. Porque cuando vino Cristo, Cristo fue rechazado. Sin embargo, a pesar de que fue rechazado, Dios lo justificó. ¿Y cómo lo justificó? Porque resucitó a Cristo. Y es la evidencia de que Jesucristo era el Mesías prometido. Él no sería avergonzado. Y desde los versículos del 10 al 11 vamos a ver palabras de advertencia, pero también vamos a encontrar ciertas preguntas. Podemos hacernos esta pregunta: ¿quién hay entre vosotros que teme al Señor? Entendiendo que el temor del Señor es respetarle, es honrarle, es obedecerle. ¿Quién entre vosotros honra, obedece al Señor en este momento? Es la pregunta que hace Isaías, porque ellos son los fieles y los leales al pacto. También la otra pregunta dice, ¿quién hay entre vosotros que obedece la voz de sus siervos? En este caso está hablando del siervo sufriente, la voz de Cristo. Pero también se aplica a los profetas, porque ellos son siervos, consiervos del Señor. Así que, hermanos y hermanas, ¿quién de entre ustedes está escuchando la voz del profeta actual? La voz del presidente Nelson. ¿Qué más dice? ¿Quién hay entre vosotros que anda en tinieblas y carece de luz? Es como si estuviera diciendo quién de ustedes tienen la fe suficiente para seguirlo aún en caminos donde no haya luz. ¿Quién de ustedes confía en el Señor a pesar de que no haya luz, a pesar de que en nuestras vidas parezca que haya oscuridad, pero aún así permanece fiel y leal a los convenios? ¿Quién de ustedes?
Esa es una hermosa pregunta. Y por último, quiero terminar este capítulo con el versículo 11. Dice, y aquí todos vosotros que encendéis fuego, que os rodeáis de centellas o de chispas de luz, andad a la luz de vuestro fuego y de las chispas de luz o de las centellas que encendisteis. Esto os vendrá de mi mano, en angustia ya seréis. Y eso es lo que nosotros vemos en la actualidad, lamentablemente. Por ejemplo, el famoso progresismo que enseña que las personas deben defender una ética autónoma que es independiente de la religión, que es independiente de lo que digan los demás. Debemos nosotros crear nuestra propia ética, tomar nuestras propias decisiones morales. Es decir, ¿qué nos están diciendo? Que nosotros debemos confiar en nuestras chispas de luz, debemos ser guiados por nuestra luz y no por la luz de Cristo. Lamentablemente vivimos en una época en donde las personas confían en el brazo de la carne, pero debemos enseñar no solamente a las personas, sino a nuestra familia, que deben confiar en el brazo del Señor, que deben confiar en la verdadera luz, confiar en el Señor. Así que así termina el capítulo 7, en donde vemos que Jacob nos está enseñando que Dios es leal, que Dios es fiel a los convenios y que no importa que nosotros en este momento hayamos roto los convenios o nos hayamos apartado, aún hay esperanza. Estamos separados de Dios, pero aquí Isaías está prometiendo un futuro Salvador, un siervo. Ese siervo es Cristo. Por medio de Cristo, por medio del arrepentimiento, podemos regresar, reconciliarnos con el Señor y podemos nuevamente formar parte del convenio del Señor. Y por último, debemos confiar y seguir la luz del Señor, ya sea que la luz venga a través de las revelaciones que nos dan los profetas. Debemos confiar en la luz que ellos nos dan y no en nuestra propia luz. Vamos a ver Isaías 51 y vamos a ver los dos primeros versículos de Isaías 52. Ya que son muchos versículos, nuevamente voy a tratar de dar los puntos más importantes para que ustedes lo puedan analizar de forma personal o familiar en su estudio. El versículo 1 dice a quiénes va dirigido esta profecía de Isaías. Dice, oídme los que seguís la rectitud. Se está dirigiendo a las personas que están tratando de ser rectas o justas. Porque esta profecía que vamos a ver habla acerca de este gozoso recogimiento de Israel. Está hablando específicamente a las personas que quieren ser recogidas, a las personas que quieren participar en este recogimiento de Israel. Y aquí vamos a aprender que el recogimiento de Israel no es solamente un movimiento geográfico como lo pensaba el pueblo judío, no es solamente regresar a Jerusalén y ser restaurados a su tierra, sino que el recogimiento de Israel es algo más que un movimiento geográfico, es un movimiento hacia Cristo, es venir al Salvador, es venir a Dios. Y dice, mirad a la roca de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde os sacaron. Es decir, mira de dónde tú provienes, está diciéndonos. Dice en el versículo 2, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara, que os dio a luz, porque lo llamé a él solo y lo bendije. Así que, ¿qué está haciendo el Señor en este momento? Está recordándonos el convenio que hizo con Abraham y está invitándonos a reconocer nuestra identidad. Hermanos y hermanas, el propósito del libro de Mormón es que nosotros sepamos que somos un resto de la casa de Israel, para que sepamos que el Señor ha hecho convenios y que somos el pueblo del convenio. Jacob está enseñándoles algo en este momento, aunque estamos aquí en América y muchos de ustedes, al igual que yo, no han conocido nunca Jerusalén, nunca han conocido la tierra prometida y quizás no hayan escuchado de Abraham, Isaac y Jacob y del convenio que él hizo. Yo estoy aquí para enseñarles quiénes son ustedes. Nosotros debemos conocer quiénes somos. Y como diría el presidente Nelson, es importante tres cosas: saber que somos hijos de Dios, saber que somos hijos del convenio y saber que somos discípulos de Cristo. ¿Qué está haciendo Jacob? Está ayudándoles al pueblo en este momento, al nuevo pueblo aquí en América, en donde muchos de sus oyentes quizás sean como Jacob, personas que no conocieron la tierra anterior, y les está diciendo, recuerden y miren a sus padres. Miren a Abraham, miren a Sara, miren a Isaac, miren a Jacob. Vean de dónde provienen. Ustedes son el pueblo del convenio. Y eso de forma personal me encanta a mí en la actualidad, porque vivimos en una sociedad individualista, en donde todo se debe tratar de mí.
en donde no tenemos que mirar a lo que sucede a nuestro alrededor. Sin embargo, aquí, ¿qué está haciendo el profeta? No solamente Jacob, sino el presidente Nelson. Recuerden que son hijos del convenio. Somos parte del pueblo de Israel. Debemos recordar nuestra identidad, recordar nuestras raíces para entender las promesas que el Señor tiene para nosotros, para entender el propósito de la segunda venida, para entender el propósito de esta hermosa liberación y restauración final de todas las cosas. Y es importante también porque, como les mencioné, están en una nueva civilización, una nueva cultura. Y cuando queremos formar algo nuevo, ¿qué tenemos que mirar? ¿El ejemplo del mundo? ¿Tenemos que tomar las políticas del mundo, los consejos del mundo? No, tenemos que mirar a los primeros profetas, a los que fueron fieles, a Abraham, a Isaac y Jacob, y tenemos que seguir su modelo. ¿Qué más dice? El versículo 3 dice que Israel será consolado y la ciudad en ruinas será como el Edén si cumplen los convenios. Esta profecía no solamente se va a cumplir cuando Ciro permita que los judíos regresen, porque cuando regresen, ¿qué pasará con Jerusalén? ¿Qué pasará con su templo? Ellos lo verán en ruinas. Ellos dirán, pero esto no se parece en nada al templo de Jerusalén que teníamos antes. Sin embargo, el Señor dice, yo les voy a consolar y tornará su desierto en Edén. Los santos cuando leían estas escrituras hallaban gozo. Cuando llegaron a Salt Lake City, al lago Salado, ellos dijeron, esto es un desierto. Sin embargo, se va a transformar en un Edén. Y aquí estamos viendo otro cumplimiento. No solamente se va a cumplir cuando Ciro permite que los judíos regresen, sino también en la época actual, cuando los santos sean expulsados y cuando los santos lleguen al lago Salado y florezcan como una rosa. Y dice el versículo 5, cercana está mi justicia, salido a mi salvación, y mi brazo juzgará a los pueblos. ¿Quién es el brazo de Dios? Es el siervo, que es en este caso Jehová, Jesucristo. En mí esperarán las islas. ¿Qué islas? Porque para Jacob, donde están es una isla. En mí ellos esperarán, en mi brazo, en Jesucristo confiarán. Y luego habla acerca del cambio, de esta restauración que va a haber en la tierra, porque la tierra va a ser transformada. Y luego en el versículo 7 dice, oídme los que conocéis la rectitud, pueblo en cuyo corazón he escrito mi ley. Hermanos y hermanas, si queremos ser el pueblo del Señor, el pueblo que va a llevar el recogimiento en los últimos días, tenemos que ser justos y rectos, pero tenemos que tener la ley escrita en nuestros corazones. No solamente se trata de estar activo en la iglesia, sino activos en el Evangelio. No solamente se trata de guardar los mandamientos por la presión social, o por la presión religiosa, sino que tenemos que guardarlo desde nuestro corazón. La pregunta es, ¿qué haríamos en este momento si nadie nos viera? ¿Guardaríamos la ley del Señor porque está escrita en nuestros corazones o no lo haríamos? Esa es la diferencia. Ahora vamos a ver que desde los versículos del 9 al 11, Israel comienza a hablarle al siervo de Jehová, comienza a pedirle ciertas cosas. ¿Qué le dice el pueblo de Israel al Señor? Dice, despierta, despierta. Vístete de poder, oh brazo del Señor. Despierta como en los días antiguos. ¿No eres tú el que cortó a Rahab e hirió al dragón? Comentaristas de la iglesia han dicho que Rahab representa a Egipto y el dragón representa al faraón. Es como si dijera, ¿no eres tú el que cortó a Egipto e hirió al faraón? Otros han señalado que Rahab, este monstruo marino, es una representación de Satanás. Lo que está diciendo es aquí recordándonos que el Señor tiene todo poder. ¿Y qué le está diciendo el pueblo de Israel al Señor? Por favor, ven a mí, ven con tu segunda venida. Tú liberaste al pueblo de Israel en la antigüedad de Egipto. Ahora yo necesito que me liberes para siempre. Estas personas son los justos, son los que tienen escrita la ley en sus corazones, son los que esperan la segunda venida. Si uno lee la historia de la iglesia, de los primeros santos de los últimos días, ellos esperaban anhelosamente la segunda venida. Ellos querían establecer Sión aquí, en el continente americano. Luego dice en el versículo 10, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, quien tornó las profundidades del mar en camino para que pasaran los redimidos? ¿No eres tú quien abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara? Y en los últimos días hay una profecía en donde dice que el Señor también va a dividir las aguas. Y sigue hablando el pueblo de Israel. Por tanto, dice, los redimidos del Señor volverán e irán a Sión cantando, y perpetuo gozo y santidad habrá sobre sus cabezas. Muchos se han imaginado al coro del tabernáculo como el cumplimiento de esto, porque no solamente se establece la iglesia en un desierto y florece,
en el lago Salado, sino que se forma un coro, uno de los hermosos coros que alaba al Señor. Y aquí tenemos cánticos, somos los redimidos del Señor en esta época. Ya en el versículo 12 tenemos la respuesta del Señor y Él dice, yo soy aquel, sí, yo soy el que os consuela, yo voy a regresar en mi segunda venida, voy a consolarles. Y aquí, ¿quién eres tú para temer al hombre que es mortal y al Hijo del Hombre que será como el heno? Le está diciendo, yo sé que ustedes quieren que venga en este momento, ustedes son justos, anhelan mi segunda venida, pero no teman al hombre, yo voy a regresar, yo voy a consolarlos. Y dice el versículo 14, que pronto serán liberados los prisioneros, no les faltará el pan, ni morirán en la cárcel, porque vendrá el Señor y los liberará. Y en el versículo 17 ya tenemos hablando Isaías en este momento. ¿Qué dice Isaías? Dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor el cáliz de su furor, que has bebido los sedimentos del cáliz del temor hasta vaciarlos. Isaías está diciendo, despierten. Él está hablando muchos años antes del cautiverio de Jerusalén. Isaías ya murió hace muchos años. Isaías murió muchos años antes de que naciera Leí y Nefi, pero está hablándoles a las personas que en este momento están siendo llevados cautivos a Babilonia. Y nos habla a nosotros, quienes podemos estar cautivos en el mundo por esta grande y abominable iglesia. Pero aún así el Señor dice, no te preocupes porque esta copa amarga, ahora la voy a quitar. Esta amarga copa la voy a quitar y ahora la voy a dar a tus enemigos. Y en el versículo 18 y 19 vamos a ver una redacción diferente. Perdón, en el 19 y 20 vamos a ver una redacción diferente. Ustedes pueden ver aquí lo que dice Isaías 51 en nuestras Biblias y lo que dice Isaías 51 aquí en 2 de Nefi capítulo 8. Dice el versículo 9, a ti han venido estos dos hijos. Esta palabra estos dos hijos no está en la Biblia. Dice dos cosas. A ti han venido estos dos hijos que te compadecerán tu asolamiento y destrucción, y el hambre y la espada, y con quien te consolaré yo. Esta profecía habla de los últimos días. Aún los justos sufrirán aflicciones, porque habrá guerras, rumores de guerras. Y los justos dirán, por favor, Señor, ven. Ven a consolar a Israel, ven a restaurar. Tú tienes todo poder. Tú liberaste al pueblo de Egipto. Tú abriste el mar rojo. Por favor, ven. Y el Señor dice, yo voy a venir. Yo voy a consolarles a ustedes. Sé que están viviendo una amarga copa. Sin embargo, esa amarga copa, cuando yo venga, la voy a dar a tus enemigos. Pero antes de eso, voy a enviar a dos hijos, a dos profetas. Y eso es lo que estamos leyendo en este momento. Dice, tus hijos desfallecieron con excepción de estos dos. Esta palabra con excepción de estos dos no está en Isaías, que está en la Biblia. Dice, se hallan tendidos en las encrucijadas de todas las calles, como toro salvaje en una red. Llenos están de furor del Señor, de la reprensión de tu Dios. Específicamente está hablando a los que están en Jerusalén, en la tierra de allá. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 11, donde dice que durante la segunda abominación desoladora, cuando Jerusalén esté bajo sitio por las naciones, habrá dos grandes profetas que profetizarán en las calles de Jerusalén por los 3 años y medio. Y estos dos profetas, hermanos y hermanas, que serán como toros salvajes, y es un símbolo de Efraín, probablemente sean de la tribu de Efraín, evitarán que los ejércitos enemigos derroten y destruyan Jerusalén en los últimos días, porque habrá guerras en ese momento, y como les dije, los justos que estarán allá estarán rogando al Señor su venida, y ellos no permitirán que los judíos sean derrotados. ¿Por qué? Porque ellos tendrán poder como Moisés, como Elías, para sellar. Y luego el presidente Bruce R. McConkie, por ejemplo, ha sugerido que estos dos profetas pueden ser dos miembros de la presidencia de ese entonces o dos apóstoles. La identidad de estos profetas no lo sabemos. Por ejemplo, en la escatología judía señalan que estos serían el Mesías ben David o hijo de David y el Mesías ben Efraín o hijo de Efraín. Pero para nosotros, como les mencioné, lo que sabemos es que serán dos profetas. Si nosotros vemos esta diapositiva, podemos ver un resumen más o menos de lo que estamos viendo. Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión. Estas palabras despierta, despierta, sacúdete del polvo, por ejemplo, son palabras que vimos que Leí dijo a sus hijos, porque Leí estaba muy familiarizado con Isaías.
Así que es muy probable que debido a estos escritos, él haya aconsejado a sus hijos con estas palabras. Así que bueno, dice el versículo 24, despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión. El profeta José Smith dijo que vestirse de poder es vestirse de la autoridad del sacerdocio. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo el recogimiento. Viste de tus ropas de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa. Vestirse de ropas hermosas significa quitarse las ropas de su cautiverio, de la inmundicia, del pecado, y en lugar de esa ponerse ropas de rectitud y autoridad del sacerdocio, que para nosotros como miembros de la iglesia pueden simbolizar los gármenes del templo. Y en el versículo 25 dice, sacúdete del polvo, levántate y toma asiento, oh Jerusalén. Aquí Isaías está invitándonos a sacudirnos del pecado. Así que así termina este hermoso capítulo, el capítulo 8, en donde vimos que se va a llevar a cabo el recogimiento de Israel en los últimos días, cuando Cristo venga, pero que también aprendimos que el Señor nos va a consolar. Y ese es el mensaje de este capítulo. Él va a enviar profetas para salvar a la nación judía, para que reciban consolación. Y también va a enviar al Mesías. Cristo va a venir nuevamente y nos está invitando a ser fieles, a tener escrita la ley en nuestros corazones, a sacudirnos del polvo, a vestirnos del poder del sacerdocio, a vestirnos con ropas puras y liberarnos de toda inmundicia espiritual. Ahora sí, pasemos a segundo de Nefi capítulo 9. Y aquí Jacob dice, ahora bien, amados hermanos míos, he leído estas cosas, lo que hemos visto de Isaías, para que sepáis de los convenios del Señor. Así que el versículo 1 tenemos al profeta Jacob diciéndonos, yo les estoy leyendo las palabras de Isaías para que sepan quiénes son ustedes. Estamos en una nueva tierra, en un nuevo continente, pero todos ustedes son el pueblo de Israel. Ustedes son los hijos de Abraham. Y hermanos y hermanas, eso es importante para nosotros, saber que somos hijos del convenio. No importa qué código postal tengamos en la actualidad, nosotros somos hijos del convenio. Y el versículo 2 dice, hasta que llegue la época en que sean restaurados a la verdadera iglesia y redil de Dios, cuando sean reunidos en las tierras de su herencia y sean establecidos en todas sus tierras de promisión. Aquí, ¿qué está haciendo el profeta Jacob? Está diciendo el orden en que se va a llevar a cabo la restauración de los últimos días. Primero, la restauración va a ser espiritual. Dice, todos tienen que ser llevadas a la verdadera iglesia y al redil de Dios. Primero se va a llevar a cabo el recogimiento espiritual. Y eso lo vimos porque salió a luz el libro de Mormón en 1829 y en 1830 se restaura la iglesia. Y el libro de Mormón es la señal del recogimiento de Israel. Y luego dice, serán reunidos en las tierras de su herencia y en las tierras de su promisión. Así que una vez que se lleva a cabo el recogimiento espiritual, luego se llevará a cabo el recogimiento físico. Ahora, ¿qué va a hacer Jacob? Porque este capítulo 9 no es un discurso nuevo. Este discurso comenzó el capítulo 6 y está terminando ahora en el capítulo 9. Va a terminar en el capítulo 9. Pero aquí Jacob va a usar las palabras del profeta Isaías y va a darnos un profundo sermón y discurso sobre la expiación de Cristo. En todo el libro de Mormón no hay un capítulo que hable más de la expiación de Cristo de una forma tan profunda y clara que este capítulo en segundo de Nefi capítulo 9. Aquí tenemos a Jacob hablándonos de una forma muy profunda y usando las palabras de Isaías para relacionarlas con la expiación de Cristo. Y eso es lo que ahora vamos a ver nosotros. Y dice en el versículo 6, y la resurrección debe venir al hombre por motivo de la caída, y la caída vino a causa de la transgresión. Y por haber caído el hombre fue desterrado de la presencia del Señor. Y quiero que ustedes aquí hagan una pausa, porque Jacob nos va a hablar acerca de la expiación, pero primero nos habla de la caída. Porque la caída no fue el plan B de Dios, no fue el plan que Dios hizo porque Adán y Eva le agarraron por sorpresa cuando comieron del fruto prohibido, sino que la caída siempre fue el plan A, siempre fue el plan original del Señor. Así que ahora que vamos a ver en el versículo 7 que ya comienza a hablar de la expiación, sigamos el consejo del presidente Nelson. La palabra expiación hay que conectarla con Jesucristo. Por tanto, es preciso que sea una expiación infinita, pues a menos que fuera una expiación infinita, esta corrupción no podría revestirse de incorrupción. Estamos hablando del cuerpo. De modo que el primer juicio que vino sobre el hombre habría tenido que permanecer infinitamente.
y siendo así esta carne tendría que descender para pudrirse y desmenuzarse en su madre tierra para no levantarse jamás. Entonces aquí está enseñando Jacob que es importante una expiación infinita. ¿Y por qué es importante? Porque bajo la ley de Moisés, cada año el sumo sacerdote tenía que entrar en el templo en el día de la expiación o Yom Kippur y él tenía que efectuar ciertos sacrificios, efectuar una expiación para todo el pueblo de Israel. Y cada año tenía que hacerlo y también tenían las personas que ofrecer ciertos sacrificios para recibir el perdón de sus pecados. Así que ya no era necesario sacrificio año tras año, mes tras mes, sino que iba a venir el gran creador y efectuar un sacrificio por una sola vez. Y por eso es infinita, como diría el presidente Nelson. Es infinita en lo que abarca porque se hizo una sola vez por todos. Y la misericordia de la expiación se extiende no solo a una cantidad infinita de personas, sino también a un número infinito de mundos creados por Él. Así que esta expiación que se efectúa aquí en la tierra es infinita porque se hace una vez para siempre, para todas las personas que han vivido antes, que vivieron en la época de Cristo y que vivirán después. Y también porque no solamente abarca a las personas que viven aquí en la tierra, sino también para los diversos mundos que el Señor ha creado. Es importante que al hablar sobre la expiación, hablemos sobre la caída, porque aquí vemos en el versículo 7 esta relación. Si no hay expiación, entonces no va a haber una resurrección. Y este cuerpo no se va a levantar jamás, nunca. Necesitamos una expiación. La caída, hermanos y hermanas, nos ayuda a entender por qué necesitamos un Salvador. Nosotros primero tenemos que darnos cuenta que estamos enfermos, que estamos en un estado caído, para recién recurrir al gran médico que es Cristo, nuestro Salvador. Y en el versículo de 8 al 10 vamos a ver que Jacob nos va a hablar acerca de la muerte. Él llama a la muerte física la muerte y al infierno la llama la muerte espiritual. Estas son dos grandes consecuencias que trajo la caída. Vemos cómo Jacob sigue hablándonos de la caída para entender lo hermoso de la liberación que se recibe a través de la expiación de Cristo. Porque en el versículo del 11 al 12 va a hablar acerca de la expiación de Cristo en esos términos de liberación y restauración. Y ahora quiero que ustedes vean esta imagen y ahora entendamos por qué Jacob va a ligar las palabras de Isaías que hemos visto con su discurso que está en este capítulo 9. ¿Qué quiere que entendamos Jacob? Jacob quiere que entendamos que la caída de Adán es muy semejante a la caída de Israel. Así que esta expulsión de Edén, donde Adán y Eva gozaban de la presencia de Dios, es similar para Jacob con la caída y el esparcimiento de Israel. Y ahora está diciendo él que la liberación y la redención que va a hacer Cristo a la casa de Israel es similar a la expiación de Cristo en nuestras vidas, porque la expiación de Cristo es lo que va a permitir la liberación. ¿La liberación de qué? De ambas muertes, tanto de la muerte espiritual como de la muerte física, de estos monstruos. Al final, menciona que la resurrección es muy similar a la restauración de Israel. Así que estas tres imágenes que nosotros estamos viendo, esta comparación que está haciendo Jacob es poderosa, porque está usando las profecías de Isaías para aplicarlos ahora en nuestra vida espiritual, para aplicarlos para nosotros. Oh, la grandeza de la misericordia de nuestro Dios, el Santo de Israel, pues Él libra a sus santos de ese terrible monstruo, el diablo y muerte e infierno, y de ese lago de fuego y azufre que es tormento sin fin. Porque para Jacob nosotros estamos en un cautiverio en este momento. Estamos en el cautiverio debido a las consecuencias de la caída, esta muerte física, esta muerte espiritual, gracias a Cristo, ya fue vencida. Y Jacob dice, oh, qué grandioso es eso, porque gracias a Cristo somos liberados. Y me encanta esto porque Jacob quiere que nosotros entendamos que hay una hermosa relación entre la caída y la expiación. Porque solamente cuando entendemos verdaderamente la caída, nos regocijamos por tener un Salvador y por tener un Redentor. Ahora, en el mundo cristiano, a veces nosotros hemos sido muy prudentes y quizás no nos hemos ido a enseñar lo que se conoce como la depravación del hombre o la depravación total, porque nosotros no creemos en eso. Entonces, tratamos de quizás no enseñar así como enseñan muchas personas en la cristiandad. Sin embargo, ¿qué nos está diciendo aquí Jacob? Jacob nos está diciendo que sí debemos ir por ese camino.
Eso no significa que debemos enseñar la depravación total, que es enseñada por los calvinistas o por cristianos reformados, sino que lo que nos está diciendo Jacob es, si van a enseñar la expiación de Cristo, tienen que entender primero la caída. Para que ustedes necesiten un Salvador, tienen que entender la condición en la que están. Porque las personas ahora ven a Cristo como un amigo, ven a Jesucristo como un ayudante, lo ven como un consejero, pero no lo ven realmente como un Salvador, porque no entienden la condición en la que están. No entienden que estamos sujetos a esta muerte, al infierno, al lago de fuego y azufre, y a un tormento sin fin, si no fuera por Cristo. Necesitamos hablar de esto. A nosotros no nos gusta hablar de la muerte, el infierno, del diablo y del fuego y azufre, pero Jacob quiere que entendamos que estamos en un estado caído. Quiere que entendamos que estamos en un estado espiritual en donde necesitamos de nuestro Redentor, en donde necesitamos de una persona que nos libere de este cautiverio espiritual y que nos demos cuenta cuánto verdaderamente necesitamos de un Salvador, cuánto en realidad necesitamos de Jesucristo. Quiero que vean esta imagen porque al igual como se realizó la caída de Adán y Eva y al igual como cayó el antiguo Israel, también dice que va a haber una caída por muchas naciones gentiles, debido al orgullo, la apostasía y la iniquidad. Así que estas caídas son hermosamente comparadas por Jacob en este capítulo, porque usa las palabras de Isaías para enseñarnos nuestra condición actual. Y quiero aquí leer lo que dice el elder Todd Christofferson con respecto a la redención de Cristo, porque a veces no entendemos esta parte. Dice, la redención del Salvador consta de dos partes. Primero, expía la transgresión de Adán y la resultante caída del hombre al vencer lo que podría llamarse los efectos directos de la caída, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física se entiende bien, la muerte espiritual ocurre cuando el hombre se separa de Dios, como dijo Pablo, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Esta redención de la muerte física y espiritual es universal y no tiene condiciones. Eso es lo que nos está enseñando Jacob. A veces pensamos y decimos, la muerte física ya fuimos liberados, pero la muerte espiritual no, todavía no. No es así, hermanos y hermanas. Aquí el elder Todd Christofferson y Jacob nos enseñan que tanto la muerte física y la muerte espiritual han sido derrotadas por Cristo. Ahora, ¿qué más dice el elder Todd Christofferson? El segundo aspecto de la expiación del Salvador es la redención de lo que podría denominarse las consecuencias indirectas de la caída. Nuestros propios pecados, a diferencia de la transgresión de Adán, la redención de nuestros propios pecados es condicional y está sujeta al arrepentimiento. Así que esto es lo que nos enseña el elder Todd Christofferson y lo que nos está dando a entender en este capítulo el profeta Jacob. Y Jacob dice en el versículo 21, y viene al mundo, ¿quién? Cristo, para salvar a todos los hombres, si éstos escuchan su voz. Y quiero que noten la palabra todos, porque aquí él sufre los dolores de todos los hombres, no de algunos, sino de todos. Sí, los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como mujeres, niños que pertenecen a la familia de Adán. Y sufre esto a fin de que la resurrección llegue a todos los hombres, para que todos comparezcan ante Él en el gran día del juicio. Y Él manda a todos los hombres que se arrepientan y se bauticen en su nombre, teniendo perfecta fe en el Santo de Israel, o no pueden ser salvos en el reino de Dios. De estos versículos estamos aprendiendo que la salvación es para todos, no es una salvación limitada como enseñaban los calvinistas en la época de José Smith. Es una expiación infinita porque es para todos. Dios vino a salvar a todas las personas, no solamente a las personas que escogió o predeterminó, como dirían algunos de nuestros hermanos cristianos, sino que Jacob está enseñando aquí la universalidad de la expiación de Cristo. La expiación de Cristo está a disposición de todos los hombres que deciden escuchar su voz. ¿Y cómo escuchan su voz? Al arrepentirse, al bautizarse, al hacer convenios con Él y al perseverar hasta el fin. Y para su estudio personal voy a dejarles una diapositiva con respecto al gozo que siente Jacob. Y en el versículo 8, por ejemplo, dice, oh, la sabiduría de Dios, su misericordia y gracia. En el versículo 10 dice, oh, cuán grande es la bondad de nuestro Dios. En el versículo 13 dice, oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios.
En el versículo 17 dice, oh la grandeza y la justicia de nuestro Dios. En el versículo 19 dice, oh la grandeza de la misericordia de nuestro Dios. Y por último, oh cuán grande es la santidad de nuestro Dios. Estos os que encontramos de Jacob nos ilustran ese entendimiento que tiene de su condición caída y de lo gozoso que es para él el plan de Dios, el tener un redentor, el tener a Cristo, el tener un Salvador, el saber que Él es fuerte, leal, poderoso. A partir del versículo 27 podemos encontrar los ayes. Los ayes representan lo contrario a estos os que hemos visto. Son sufrimiento, aflicción. Es una expresión de ten cuidado porque si no vas a sufrir, vas a padecer dolor, vas a padecer calamidad o pesar. Por ejemplo, en el 27 dice, ay de aquel a quien la ley es dada y que los quebranta y malgasta sus días de probación. Es como si en este momento estuviéramos presos y malgastamos nuestros días de probación porque decidimos quedarnos allí y no permitir que el Salvador nos libere de esta prisión espiritual, nos libere del cautiverio. Dice el versículo 30, ay de los ricos y sus corazones están en sus tesoros, por tanto su tesoro es su Dios. Luego dice, ay de los sordos que no quieren oír. No es que no tengan oídos, no quieren oír. Hay de los ciegos que no quieren ver. No es que no tengan ojos, no quieren ver. Hay de los incircuncisos de corazón, aquellos que no tienen un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Hay del embustero, es decir, de los mentirosos. Aquí ya comienza a mencionar los mandamientos. Hay del asesino que mata intencionalmente. Jacob aclara esta palabra intencionalmente, que tiene que ser deliberadamente. Jacob está aclarando la ley a los nefitas. Hay del asesino, pero que mata intencionalmente. Hay de los que cometen fornicaciones. Hay de aquellos que adoran ídolos. Hay de todos aquellos que mueren en sus pecados. ¿Por qué? Porque no buscaron a su Salvador y no se liberaron del pecado. Quiero detenerme en el versículo 28 y 29 porque me encanta esta parte. Dice, oh ese sutil plan del maligno, oh las vanidades y las flaquezas y las necedades de los hombres. Cuando son instruidos se creen sabios. Quiero que ustedes piensen en esta palabra. ¿Qué son los mandamientos de Dios? Son instrucciones de Dios, de nuestro Padre Celestial, de un Dios amoroso para nosotros. Cambien esta frase ahora por cuando reciben los mandamientos de Dios se creen sabios y no escuchan el consejo de Dios, es decir, no escuchan sus mandamientos, porque lo menosprecian, suponiendo que saben por sí mismo. Por tanto, su sabiduría es locura, porque no son sabios, y de nada les sirve y perecerán. Primera aclaración, tener mucho conocimiento no es ser sabio. Y segundo, las personas rechazan los mandamientos de Dios, rechazan las instrucciones de nuestro Padre Celestial y prefieren crear sus propios mandamientos. Esa es la sociedad actual. Ese es el famoso superhombre que han enseñado muchos filósofos contemporáneos y enseñados en muchas universidades. El superhombre es aquel que se despoja de las tradiciones de la religión, se despoja de las tradiciones de sus padres y crea su propia moralidad. Esas personas sabias están por todo el mundo. Esas personas sabias, llamados grandes filósofos, son los que se creen sabios, pero en realidad son necios. Porque, ¿qué dicen? Rechaza los mandamientos de Dios y crea tus propios mandamientos. Es lo que dice el mundo actualmente. Y dice, ese es el plan del maligno. No es el plan de Dios. Es el plan de Satanás. Y después de estos ayes de lamentación, de que hay que prestar atención y hay que tener cuidado, Jacob menciona 5 recuerdas. Y el primer recuerda es recordar la horridez de transgredir contra ese Dios santo. La segunda es tener presente que ser de mente carnal es muerte y ser de mente espiritual es vida eterna. Ustedes dirán, pero ¿por qué está poniéndolo tener presente como recuerda? Porque en inglés dice la palabra recuerda, solamente que en el español se ha traducido como tener presente, tener presente. Por ejemplo, el presidente Nelson, usando este versículo, de tener presentes que ser de mente carnal es muerte y ser de mente espiritual es vida eterna, nos invitó a todos nosotros a pensar de manera celestial. Él dijo, los invito a adoptar la costumbre de pensar de manera celestial. Pensar de manera celestial significa ser de mente espiritual. Del profeta Jacob, en el libro de Mormón aprendemos que ser de mente espiritual es vida eterna. La vida terrenal es una clase magistral sobre cómo aprender a elegir las cosas de mayor importancia eterna. Hay demasiadas personas que viven como si no hubiera nada más que esta vida. Sin embargo, lo que ustedes escojan hoy determinará 3 cosas, donde vivirán durante toda la eternidad, el tipo de cuerpo con el que resucitarán y las personas con quienes vivirán para siempre. Por lo tanto, piensen de manera celestial.
Nos está recordando algo que hace muchos años el profeta Jacob nos invitó a que recordáramos. ¿Qué más dice? Recordad la grandeza del Santo de Israel. Recordad que sus sendas son justas. Y por último, oh mis queridos hermanos, recordad mis palabras. Aquí nos está diciendo Jacob, por favor recuerda mis palabras, recuerda la caída, recuerda tu condición, recuerda la necesidad de la expiación, recuerda mis advertencias, recuerda estas cosas. Quiero terminar este capítulo leyendo el versículo 50. Venid, hermanos míos, todos los que tengáis sed, venid a las aguas, y venga aquel que no tiene dinero, y compre y coma, sí, venid y compre vino y leche sin dinero y sin precio. Me encanta esta palabra, venid, venid, venid. El Señor nos invita a venir a Él. Estamos en un cautiverio espiritual, pero tenemos que venir a Cristo. Como dice Cristo, yo no les he abandonado, no hay carta de divorcio, no les he vendido a un acreedor. Ustedes son quienes se han alejado de mí. Si quieren venir, yo estoy con los brazos abiertos. Vengan, vengan a mí. La salvación es gratuita. Lo único que tenemos que hacer, como diría el líder Efeuctor, es guardar los mandamientos porque le amamos, porque le agradecemos al Señor que haya hecho una salvación por nosotros. Dice en el versículo 54, pero mañana os declararé el resto de mis palabras. Así que este discurso lo va a hacer en 2 días, ¿no? O son 2 discursos, ¿no? Uno el primer día y otro el segundo, o como lo quieran ver, o un discurso en 2 días. Luego en el capítulo 10, y con esto ya terminamos, y disculpen la extensión de este video, vamos a ver en los versículos del 1 al 7 el esparcimiento de Israel. Comienza a hablar Jacob nuevamente de lo que vimos en el capítulo 6. Va a hablar del recogimiento de Israel, va a hablar del recogimiento de Israel, específicamente el recogimiento israelita, es decir, los descendientes de la casa de Leí, los descendientes de Lamán, Lemuel, Nefi, San, etc. Y por último, nos va a hacer una invitación. Ya en el versículo 3, me encanta porque dice que entre estos 2 discursos, imagínense que dio Jacob, o entre la pausa de su discurso, como lo quieran ver, él tuvo una revelación esa noche. Dice que se le apareció un ángel y le dijo que Cristo sería el nombre del gran creador, del gran redentor, del gran libertador. Y vamos a ver que en segundo de Nefi, capítulo 25, Nefi va a recibir también por un ángel el nombre, no solamente de Cristo, sino de Jesucristo. La palabra Cristo es un término griego, un título griego que significa lo mismo que el Mesías en hebreo, es el ungido de Dios. Entonces es hermoso ver cómo es que un profeta, Jacob, ya está recibiendo una revelación. Y no solamente eso, le dice que Cristo tiene que nacer entre los más inicuos del mundo, tiene que nacer específicamente allá, tiene que estar su ministerio en Jerusalén, porque solamente esa nación la rechazaría. Si Cristo naciera en América o en alguna otra parte, en alguna otra isla, como diría Jacob, ellos habrían aceptado a Cristo por los milagros que él hizo, pero los judíos no, porque ellos eran duros de servicio y Cristo tenía que nacer allí. Como dirían algunos profetas, de todo el universo Dios escogió la tierra y en la tierra escogió a esta nación, que eran los más duros, porque eran los únicos que iban a rechazar al Salvador. Y al igual como Cristo hizo una expiación aquí, en este planeta, entre las personas más duras de corazón, que lo rechazaron y lo crucificaron, esta expiación tiene un alcance, como dice el presidente Nelson, ilimitado para todos los mundos, porque Dios no tiene que hacer una expiación, no tiene que haber un Salvador en cada planeta que Él ha creado. La expiación que se llevó aquí en la tierra es para todos los mundos que Dios ha creado. Y en el versículo 6 ya comienza a hablar acerca de la dispersión. Lo vemos en la famosa diáspora en el año 70 después de Cristo, cuando Roma expulsa a los judíos y luego cuando hay otra expulsión por los romanos, como luego son rechazados en las naciones en las que ellos viven, ya sean en Rusia, donde se realizan muchas persecuciones, en Alemania a través de los holocaustos, en España y en otras partes de Europa. Y el versículo 7 dice: pero he aquí, así dice el Señor Dios, cuando llegue el día en que crean en mí, que yo soy Cristo, el ungido, el Mesías, he hecho convenio con sus padres que entonces serán restaurados en la carne, sobre la tierra, a las tierras de su herencia. Noten aquí esta frase, dice: cuando los judíos, las personas que viven ahora en la nación de Israel, dice, lleguen y sepan que yo soy el Cristo. Cuando crean en que Jesús es el Cristo, era el Mesías, entonces serán restaurados. Ese momento no ha llegado, hermanos y hermanas. La nación judía aún rechaza
a Jesucristo como el Mesías. Lo ven como un profeta, algunos como un maestro, otros como un revolucionario, pero no lo ven como el Mesías. Y muchos de ellos dicen que justamente las profecías de Isaías, dice, no fueron cumplidas por Cristo y por eso rechazan al Salvador. Imagínense, usan Isaías para rechazar a Cristo, los judíos. Pero habrá una época, hermanos y hermanas, en donde los judíos, las personas que están en la nación de Israel, aceptarán a Cristo, aceptarán a Jesucristo como su Mesías y allí entonces serán restaurados a su tierra. Quiero leer lo que dice el elder Bruce R. McConkie con respecto a este tema. Dice, la congregación actual de personas de ascendencia judía en la nación palestina de Israel no es el recogimiento de Israel ni de Judá que se menciona en las Escrituras. Puede que sea un preludio de él. Porque, ¿qué está diciendo aquí el elder Bruce R. McConkie? Cuando se formó la nación de Israel en el año de 1948 y muchos judíos comenzaron a regresar a la nación de Israel, se comenzó a llevar a cabo un preludio del recogimiento físico. Pero dice el de Bruce R. McConkie, esa no es el cumplimiento de la profecía que está hablando aquí Jacob y la que hablan muchos profetas. Porque ya vimos que Jacob dice que para que se lleve a cabo el cumplimiento de esta profecía, primero tienen los judíos que aceptar a Jesucristo como su Salvador. No todos, pero sí muchos de ellos. Puede que sea un preludio de él y que algunas de las personas así congregadas, es decir, las que están ahora en la nación de Israel, esas personas en su debido tiempo sean recogidas en la iglesia y al reino verdaderos de Dios en la tierra, y entonces podrán edificar el templo que tiene por destino engalanar los terrenos de Jerusalén. ¿Qué está diciendo aquí? Primero tienen que espiritualmente aceptar a Jesucristo. El elder Bruce R. McConkie es como si estuviera viendo que las personas que ahora ya se congregaron físicamente, no, políticamente, porque este es un recogimiento político que comenzó en 1948, este recogimiento político que es un preludio, dice él, esas personas van a aceptar a Cristo. Muy probablemente, esa es mi posición por el libro de Mormón. Va a llegar la predicación del libro de Mormón allí, van a aceptar que Jesús es el Cristo, porque el libro de Mormón habla acerca de eso, que somos de la casa de Israel. Y cuando ellos acepten, el libro de Mormón comenzará el recogimiento, se establecerá el templo en Jerusalén y se cumplirá la promesa. Vendrá lo que vimos con respecto a Isaías, las naciones gentiles pelearán no solamente contra la iglesia, sino contra la nación de Israel. Y Cristo dice que mandará 2 profetas y luego de que estos profetas sean muertos, vendrá Cristo con poder y autoridad. En el monte de los olivos aparecerá a todas las naciones, habrá la reunión de Adán Ondiagman y muchas otras manifestaciones, muchas visitas que se darán antes de la segunda venida o de la visita de Cristo ya para todas las naciones. Y a partir del versículo 18 y 22, si ustedes notan, ya está hablando no solamente, ya no de los judíos que rechazaron a Cristo y que serán esparcidos entre todas las naciones, sino de aquí en América, de los descendientes de los hijos de Leí, de esta nación que se formó aquí en América. Y en los últimos versículos, el 23 al 25, hay una invitación. Dice, anímense pues vuestros corazones. Debemos regocijarnos por el hecho de que nuestro cautiverio tiene una salida y esa salida es Cristo. Él es nuestro libertador. Anímense pues vuestros corazones y recordad que sois libres para obrar por vosotros mismos. Tenemos esta albedrío. Es lo que le enseñó Leí a su hijo Jacob cuando era niño. Dice, para escoger la vía de la muerte interminable. Es decir, ustedes pueden decidir quedarse allí, cautivos siempre. Y va a venir la segunda muerte, que es como un lago de fuego y azufre. Es una muerte interminable. O pueden escoger la vida, salir del cautiverio y recibir vida eterna, una vida gozosa, una clase de vida como la que tiene Dios. Dice, por tanto, mis amados hermanos, reconciliaos con la voluntad de Dios y no con la voluntad del diablo y la carne. Como dijo Nefi, estamos sujetos a las consecuencias de nuestra caída. Nuestro cuerpo está caído. O como diría el apóstol Pablo, cuando quiero hacer lo bueno, la carne quiere hacer otra cosa. Pero, ¿qué está diciendo Jacob? Hay que hacer la voluntad de Dios, aunque la carne no lo quiera hacer. Hay que ir a la iglesia, aunque no quisiéramos ir, tenemos mucho sueño. Hay que leer, aunque no quisiéramos leer. Hay que ir al templo, aunque a veces haya muchas cosas que nos impidan ir al templo. Hay que pagar el diezmo, aunque tenemos muchas necesidades temporales en el hogar. Para ser reconciliados con Dios, tenemos que hacer lo que Cristo hizo.
decir al Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase la voluntad de Dios y no la voluntad de mi carne, no mi voluntad. Y dice, y recordad que después de haberos reconciliado con Dios, que tan solo en la gracia de Dios y por ella sois salvos. No somos salvos por nuestros esfuerzos, por nuestros años de actividad, por nuestros años de liderazgo. No somos salvos por cuántos llamamientos hemos tenido, sino somos salvos solamente gracias a la expiación de Cristo, gracias a Jesucristo, gracias a su gracia de Cristo, solamente por Él. Cristo es nuestro Salvador y nosotros obedecemos a Él por amor y porque queremos estar en esta relación en donde Él nos libera del pecado, nos libera del cautiverio. Así que así termina estos versículos con una invitación de Jacob de que nosotros escojamos la vida eterna, de que escojamos salir de este cautiverio espiritual, de que escojamos y que no seamos como los de Babilonia, que después de 70 años muchos van a desear quedarse en Babilonia y se quedaron allí. Y algunos regresaron a su tierra prometida y reconstruyeron el templo, pero otros no. Es lo que nos dice el Señor, salgan de Babilonia, hagan la voluntad de Dios, no la voluntad de la carne, reconcíliense con Dios. Porque una vez que uno se reconcilia con Dios, allí entra la gracia de Dios y la gracia de Dios, la gracia de Cristo nos salva. Así que hermanos y hermanas, esto sería todos los temas que quise tocar hoy de este bloque de escrituras. Mi invitación es que ustedes puedan analizar. Son muchos versículos, hay muchas cosas que podemos hablar sobre este bloque de escrituras, pero he seleccionado algunos puntos importantes que quería que ustedes entendieran o que ustedes analizaran en su estudio personal y familiar. Quiero invitarles a que ustedes lean el libro de Mormón, lean las escrituras, lean las palabras de Isaías y entiendan la razón por la cual Jacob lo escribió, para que entendamos los convenios, para que entendamos cuál es la relación que tiene Dios con nosotros, cómo Él es leal, cómo Él es fiel, cómo Él es todopoderoso y cómo es que Él nos va a consolar, no solamente en los últimos días, cuando se lleva a cabo el recogimiento, sino también actualmente en medio de nuestras aflicciones. Y por último, recordar que gracias a la expiación de Cristo podemos ser liberados de este cautiverio espiritual, podemos ser sacados de esta Babilonia espiritual, de la grande y abominable iglesia, y podemos llegar a Cristo y gozar de la vida eterna en lo futuro. Quiero enviar un saludo a todos ustedes y agradecerles por sus comentarios y también enviarle un saludo de toda mi familia, de mi esposa y de mis hijos. Así que nos vemos. Bye bye.